Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Qué gusto verlos y qué bueno que decidieron venir. Vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a abrir la palabra. ¿Qué les parece? Ábrala por favor en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Al tema de hoy yo le he puesto un enemigo sigiloso. Mi esposa el mes pasado nos habló acerca del enemigo del orgullo. Y hoy vamos a hablar de otro enemigo sigiloso, al igual que el orgullo. Y para eso vamos a leer Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Sale, no recuerdo si está ahí, pero si no, usted sígame con su Biblia y ponga mucha atención a cómo dice esta versión. Dice Filipenses 2, 3 y 4 en la Nueva Biblia de las Américas: nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Repito, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vamos a hacer una breve oración. ¿Les parece? Tome la mano de su esposa, de su esposo. Y antes de orar, voltea con él, con ella y dile: Dios nos va a hablar. ¿Estás dispuesto o dispuesta a escuchar? Porque mira, el problema no es que Dios nos hable, ¿verdad? El problema es que realmente queramos escucharle. Ahí es donde radica el meollo del asunto. Porque Dios todo el tiempo habla, pero nosotros no siempre escuchamos. Pero en esta noche dile a tu esposo, a tu esposa: hoy sí vamos a escuchar. Hoy sí vamos a escuchar y vamos a aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Cierra tus ojos, tomado de la mano de tu esposa, de tu esposo, y dile: gracias, Señor Jesús, por el privilegio de poder estar delante de ti. Gracias porque es un privilegio que como matrimonios podamos acercarnos confiadamente a ti para ser gobernados por ti, por tu palabra, porque fuera de ti, Señor, no sabemos lo que debemos hacer, no sabemos cómo actuar. A veces creemos que tenemos derechos que podemos reclamar o que nuestro razonamiento o forma de pensamiento es el mejor, pero Señor, hoy reconocemos que tú tienes lo mejor para nosotros. Tantos matrimonios fallidos, tantos matrimonios heridos, tantas familias quebrantadas, y todo por la necesidad de apartarse de tu palabra. Y aún dentro de tu iglesia, Señor, muchos han decidido vivir en su matrimonio como enemigos, cuando tú tienes preparado para todos nosotros una vida sencilla para disfrutarla y disfrutarnos el uno para con el otro. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de esa manera. Toma control de este tiempo, toma control de nuestros pensamientos y sentimientos, y no permitas que el enemigo del orgullo, del cual ya nos hablaste, Señor, tome control de nuestro corazón en este tiempo y nos impida recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestro matrimonio, la cual puede llevar nuestro matrimonio a un nivel diferente de experiencia, de plenitud. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dócil y perdónanos cuando no hemos escuchado y te hemos dejado hablando solo. Perdónanos porque a veces somos muy torpes. Pero tú, Señor, eres bueno, eres paciente, eres misericordioso y una vez más quieres hablarnos y aquí estamos para escucharte.
Pon tus palabras en mi boca, en mi mente, en mi corazón, y que todo lo que hable, Señor, sea conforme a tu palabra. Y toma control de los sentidos y de los miembros de mis hermanos para también escuchar y poder dar fruto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un enemigo sigiloso. Un enemigo sigiloso. ¿De quién estamos hablando? Del egoísmo. El enemigo del egoísmo. Le doy lectura nuevamente. Nada hagan por egoísmo y nada es ¿cuánto? ¿Cuánto? Nada. Nada, hermano. Nada hagas por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Ahora, aquí está hablando de los hermanos en general. Es decir, tú considera a tu hermano en la fe como más importante que tú mismo. ¿Cuánto más con tu esposa o con tu esposo? Voltea a varón con tu esposa y dile, tú eres más importante que yo. Y ahora tú dile, mujer, a tu varón, ya aprendiste. Ya aprendiste, dile. Eso sí gusta, dicen las mujeres. No, tú también dile, tú eres más importante que yo. Considere al otro como más importante que a sí mismo. Ahora escucha bien, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de la pareja. Lo vamos a aplicar al matrimonio. Ahora, si te fijas, el verso es muy claro, ¿sí o no? No necesitas un estudio profundo de estas palabras para entender que tu esposo, aplicado a este texto, bueno, merece tu atención, merece tu cuidado, merece que pongas atención a sus intereses antes que los tuyos propios, que pongas atención lo que le agrada a ella o lo que le agrada a él antes que lo que te agrada a ti. Pero el enemigo del egoísmo, hermanos, ese enemigo sigiloso nos impide que podamos ver todas estas cosas. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué tan común crees tú que sea el egoísmo en la vida matrimonial? Mira, vamos a hacer algo. Varón, voltea con tu mujer y dile, ¿qué tan egoísta crees que soy? No le contestes, mujer. Solamente el varón, ¿eh? Tú dile, varón, dile a tu esposa, mi amor, princesa, mi reina, dile, mi vida, mi tesoro inigualable, ¿qué tan egoísta crees que soy? La mujer le dije, no le conteste, la mujer, muy egoísta. Inmediatamente se aprovechó. Mira, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque nosotros sabemos cuando estamos siendo egoístas, pero lo vamos a ir viendo. ¿Qué tan común crees que sea el egoísmo en la vida matrimonial? Mira, te voy a dar la respuesta simple. Es donde más se practica. Es donde más se practica el egoísmo. Mira, el matrimonio, al ser la relación humana más íntima, es también aquella relación en la que se descubren los más grandes de nuestros adentros. Es decir, aquellas cosas que son parte de nuestra naturaleza y personalidad. Cosas que quizá no se mostrarían con nadie más, pero sí se muestran en el matrimonio. Por ejemplo, un hombre puede aparentar ser muy rudo con los demás y decir, yo no lloro. Y ser rudo y ser temeroso y valiente, pero mostrar sensibilidad con su esposa. Así podemos ser, podemos con los demás aparentar una cara firme,
Y ni una lágrima, jamás nadie te ha visto llorar, pero tu esposa sí. Porque ahí en esa relación humana tan íntima en el matrimonio, ahí es donde se descubre totalmente nuestro corazón. Lo más íntimo, lo más profundo de nuestros adentros. Aquellas que son parte de nuestra naturaleza. O mira, una mujer puede mostrarse amable y paciente para con todos. Y la ven en la iglesia y dicen, no, es una mujer increíblemente amable. ¿Quién? Fulanita de tal, no, ella es la más paciente para con todos, pero exasperante para con su esposo. Puede que todos tengan una opinión de ella, pero con su esposo se va a mostrar tal cual es. Lo más profundo de su corazón, conforme a la naturaleza y personalidad, conforme al carácter desarrollado que tenga la persona, indudablemente lo va a mostrar en el matrimonio. Eso es indudable, hermanos. Es ahí en el matrimonio donde salen lo que comúnmente se dice, nuestros demonios. Ahí salen nuestros demonios en el matrimonio. Por eso cuando unas personas se casan, bueno, ahí muestran verdaderamente lo que son. Y ahí es donde muchos matrimonios truenan. Porque en el noviazgo se presentaban de una forma. Y cuando se casaron, sacaron los demonios que traían dentro. Y terminan por fracasar. Sacan en el matrimonio las cosas terribles de su corazón. Por ejemplo, muchos le gritan a su esposa o le gritan a su esposo o maltratan a su esposa o a su esposo como no lo han hecho ni lo harían jamás con ninguna otra persona. Muchos le han gritado a su esposa como nunca le han gritado a nadie más. Porque es en el matrimonio donde sale nuestro verdadero yo. O viceversa. Una mujer que a nadie, nunca con nadie se ha portado tan mal que como con su esposo. Y a veces pensamos que tenemos derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque es la única que me puede aguantar. Y no es así. Es ahí en el matrimonio donde se levantan aquellos enemigos sigilosos que si no los detectamos y eliminamos de nuestras vidas, repite conmigo, eliminamos. Tenemos que sacarlos por completo, no dejarlos ahí. Y si se quieren volver a meter, darle unas patadas y sacarlo de nuestro corazón a todos estos enemigos. Porque es ahí en el matrimonio en donde esos enemigos van a provocar muchos daños. Si no los eliminamos, van a terminar por arruinar nuestro matrimonio. Si no los eliminamos, van a causarle dolor a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Si no los eliminamos, nos vamos a destruir a nosotros mismos. Vamos a causar tanto dolor que no quedará ningún rastro del amor que un día se declararon. ¿Conoces parejas así? Que un día se amaron tanto y que con el pasar de los años ya no queda ningún rastro de ese amor. Qué triste, ¿no? Bueno, es que ese es el punto. Permitieron que estos enemigos se levantaran, tomaran control del matrimonio y lo echaran a perder, causaran dolor, arruinaran las vidas, su familia. Y fueron tan sigilosos que no se dieron cuenta de inmediato, pero sí fueron causando daño poco a poquito, como cuando sube la marea y no te das cuenta y ya la tienes hasta acá, hasta la cintura o hasta los hombros. Así son, sigilosos. Alguien que actúa con extremo cuidado. Eso es lo que significa sigiloso. Son enemigos que actúan con extremo cuidado, con silencio o con una cautela tal para no ser notados o escuchados. Así son estos enemigos. Así es el egoísmo. Es poco a poquito. Ahí va entrando sigilosamente.
Va pasando por la sala y de puntitas, y tú volteas y no, sigue con lo tuyo, voy de paso. Y se mete a tu cuarto. Y ahí en tu cuarto ya es, cuando te vas a acostar, ahí es cuando comienza el egoísmo. O vas a la cocina, ahí comienza el egoísmo. Pero ahí estás sigiloso, cauteloso, tratando de ganar terreno, ventaja sobre tu corazón, sobre el corazón de tu esposa, de tu esposo, sin ser notado, escuchado, pero con la intención de causar mucho daño, de causar mucho dolor, hasta eliminar el más mínimo rastro de amor en tu familia. ¿Cuántos quisieran ese enemigo en su hogar, en su corazón? El enemigo sigiloso del egoísmo. Ahora, ¿qué es o quién es alguien egoísta? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, egoísmo significa un inmoderado y excesivo amor a sí mismo. Eso es el egoísmo. Un inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse del interés de los demás. En este caso, de nuestra esposa o del esposo. Ese es una persona egoísta. Alguien que se ama tanto a sí mismo que la mayor parte de su atención, de su tiempo, de sus recursos, de su dinero, de su esfuerzo, lo gasta en sí mismo o en sí misma y no cuida de su pareja. El egoísmo es sinónimo de egocentrismo, que significa una exagerada exaltación de la propia personalidad. Esa es una persona egocentrista y egoísta. Cree que su personalidad es la mejor de todas. Todos deberían de ser igual de alegres que yo. Todos deberían de ser igual atentos que yo, de amables que yo. Todos deberían de ser igual de serios que yo. Cree que su personalidad es la mejor y la exalta y la exagera hasta considerar como el centro de atención su vida. Cree que él debe de ser o ella debe de ser el centro de atención en todos lados. Eso se llama egocentrismo y es un sinónimo del egoísmo. Si tú crees que tu esposa gira alrededor de ti, eres un egocentrista. O si tú crees que tu esposo gira alrededor de ti, eres un egocentrista, eres un egoísta. Y estás permitiendo que ese enemigo dañe tu matrimonio. Por eso muchos se sienten desvalorizados en su propia casa. Por eso muchos no sienten la confianza de hablar en su propia casa, opinar o tomar alguna decisión, sea el hombre o sea la mujer. Incluso llegan a tener miedo de querer ponerse en el centro y sacar a su pareja del centro. También es sinónimo egoísta de egolatría, es decir, una adoración o amor excesivo de sí mismo. Eso es la egolatría. Me amo a mí mismo tanto que me cuido tanto. Ahí está el pobre esposo con alguna necesidad y la esposa no. 3 o 4 horas maquillándose, peinándose, porque es excesivo el amor que se tiene a sí mismo, o viceversa. Ahí está la mujer apretada con los niños y haciéndose pedazos, y el varón en el espejo viéndose estirándose las patas de gallo, porque se ama a sí mismo tanto que quiere verse impecable al salir de casa. Es una persona egoísta. También la palabra egoísmo es sinónimo de narcisismo. ¿Y qué es el narcisismo? Bueno, es una excesiva complacencia
en la consideración de las propias facultades u obras. Solamente vive para complacerse a sí mismo, al precio que sea. Al precio que sea. Primero están sus gustos, primero están sus comodidades, primero están sus intereses que el interés de las demás personas. Esa es una persona narcisista. El egoísta es individualista, es decir, que tiende a pensar y obrar sin importarle lo que piensen o sientan los demás. El egoísta cree que todo es él solamente y nada más. Y si escucha a alguien, nada más es por compromiso, pero no considera jamás su opinión verdaderamente en su corazón o en sus pensamientos. Jamás piensa que pueda estar mal en algo. Esa es una persona individualista. El egoísmo es sinónimo también de egotismo. El egotismo es un deseo persistente y excesivo de hablar de sí mismo. Hablar de sí mismo. Personas que llega alguien y te dice que hizo algo. No, yo también, yo he hecho más. Llega tu esposa y te dice, oye, yo hice esto. No, yo también hice. Siempre quieres ponerte en el centro, quieres hablar de ti mismo. Te quiere hablar su esposa de cómo se siente, e inmediatamente sacas tú cómo te sientes tú. O viceversa, tu esposo quiere sacar cómo te fue en el trabajo y tú, no, yo también en la casa. Eso es querer hablar de sí mismo. Eso es egoísta. Se llama egotismo. Es ese deseo persistente y excesivo de querer hablar solamente de las cosas propias sin poner atención a las cosas de los demás. O te quieren decir algo y ya quieres que termine para comenzar a hablar de ti. Esa es una persona egoísta. Mira, todas estas cosas, hermanos, forman parte de una relación matrimonial fracturada. Cuando tú ves una relación fracturada, una relación rota o acabada, seguramente el enemigo del egoísmo hizo su presencia en ese hogar, en esa familia, en esa relación. Sin duda alguna hubo algo de egoísmo, de egocentrismo, de egolatría, narcisismo, individualismo y egotismo, que fue fracturando tanto la relación que ya no hay rastro de amor. Y ganó el enemigo sobre el matrimonio, sobre la familia. Matrimonios que ya viven como roomies, como compañeros solamente, como si hubieran llegado de afuera a rentarte un cuarto solamente. Cada quien en su cuarto, cada quien sus cosas, cada quien su comida, cada quien sus cosas y no se mezclan absolutamente nada. ¿Te imaginas tú viviendo como roomie con tu esposa o con tu esposo? Cada quien jala para su lado y no les interesa lo que pase con el otro. Bueno, esa es una relación matrimonial fracturada. Y sin duda alguna todo esto entra sigilosamente a la vida del matrimonio y se dan a conocer cuando la familia o el matrimonio están completamente acabados. Y cuando bien les va un poco antes, y en algunos casos, bueno, pueden ser restaurados cuando hay una humillación delante del Señor. Pero muchos no lo creen. A veces platicamos con los hermanos y siempre están bien. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo estás? Bien y bien. Y de repente ya los ves separados o cada quien por su lado. Oye, pero no estabas bien. Y obviamente se ve que no están bien, pero en su corazón ellos dicen que bien, porque hay egoísmo, hay egocentrismo. Yo estoy bien, el que está mal es ella. Yo estoy bien, el que está mal es él. Y no se dan cuenta lo que hemos enseñado siempre, que cuando uno es derrotado, los dos son derrotados. El fracaso de uno es el fracaso de los dos, la victoria de uno es la victoria de los dos, pero no se nos queda grabado en la cabeza. Nos seguimos viendo como de una manera muy individualista y eso es egoísmo. Es un enemigo sigiloso que va acabando con tu matrimonio.
Y se finge que está bien, se finge felicidad. Pero la realidad es que el egoísmo está causando daño, está causando dolor, resentimiento. ¿Y saben cuándo lo aceptan? Cuando ya está totalmente arruinado el matrimonio y hay amargura y lo aceptan con odio, pudiendo haber hecho algo antes. Ahora, la realidad, hermanos, la realidad es que el hombre siempre tiende al egoísmo, eso es por naturaleza. La propia naturaleza nos inclina al egoísmo, la naturaleza pecaminosa. Por eso tiene que ser transformada, por eso dice la Escritura que el que está en Cristo nueva criatura es. El que está en Cristo tiene una nueva naturaleza. Sí, el pecado sigue morando en sus miembros, pero ahora ya no está inclinado al pecado, ahora está inclinado a la verdad y lucha contra el pecado, pero para no dejarse dominar por él. Pero naturalmente, el egoísmo está en el corazón del hombre, en los miembros del ser humano. Es parte de la naturaleza caída que todos heredamos de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Todos. El egoísmo, Pablo lo incluye dentro de su lista de las obras de la carne, ahí en Gálatas 5:19 en adelante. En el versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente, traduce la palabra contiendas como ambiciones egoístas. Y es una obra de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que es una obra que surge por naturaleza en un cuerpo gobernado por el pecado, en una vida gobernada por el pecado. Sí o sí. Y el que crea que no puede ser egoísta está siendo egocentrista, está siendo ególatra y está cayendo en un egoísmo tan solo con esa declaración. Esto significa entonces que todos estamos expuestos a caer en este pecado. Todos estamos expuestos a ser derrotados por el enemigo del egoísmo en nuestras vidas. Voltea con tu esposo o con tu esposa y dile, estamos expuestos. Todos, hermanos. Más el que no cree que está expuesto. Aquel que dice, no, yo, sí reconozco que estoy expuesto, pero es algo que no tengo problema yo me doy. Y, bueno, ya te mencioné un montón de sinónimos para que veas si a lo mejor estás entre ellos. A lo mejor es ególatra, te adoras a ti mismo o a ti misma, te elevas a un nivel divino que crees que no puedes caer en esto. Y eso da pie a muchas ambiciones egoístas en tu corazón. Todos estamos expuestos a mantener una actitud en la que creemos que nosotros somos los más importantes. ¿Quién es el importante en tu casa? ¿O en tu matrimonio? A ver, varón, ¿quién es el importante o en tu matrimonio? ¿Quién? Nomás porque sí quieres cenar. ¿Quién es el importante en tu matrimonio, mujer? ¿Así lo tratas? ¿Así la tratas? A ver, voltea a verla. ¿Cómo les cuesta trabajo verse, da? Como que sienten la pistola en los ojos. Bueno, si tú dijiste, mi esposa es la importante, trátala así, como la importante. Y si tú dijiste, mi esposo es el importante, entonces trátalo así. Y si ambos se estimulan de esa manera, van a caminar bien, sin egoísmo en el corazón. No van a permitir que el enemigo del egoísmo los domine y produzca dolor y sufrimiento en ustedes. Todos podemos mantener esa actitud en la que creemos que somos lo más importante. Ahí en Proverbios 18:1 dice la Escritura que el egoísta busca su propio bien.
El egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se rebela. Primero yo, después yo y al último yo, dice. Yo lo leí en la Nueva Versión Internacional. El egoísta busca su propio bien y contra todo sano juicio se rebela. No me contestes ni hagas gestos, pero ¿alguna vez has buscado tu propio bien antes que el de tu esposo o de tu esposa? Bueno, cuando hiciste eso fuiste egoísta, fuimos egoístas. Y aún contra todo sano juicio se rebela. Así es el que es egoísta, no le interesa la verdad, no le interesa lo que está bien, lo que le interesa es satisfacer sus deseos, complacerse a sí mismo como todo buen narcisista, como todo buen egocentrista. Le interesa solamente defender sus propios puntos, sus propios intereses para sus propios beneficios. Así es el egoísta. No le importa si el esposo o la esposa están pasando por un mal momento. Lo que quiere es satisfacer sus deseos. Y esto pasa mucho en la relación sexual. Y pasa mucho del varón hacia la mujer. No le importa si la mujer está pasando por un mal momento, si no tiene un ánimo para tener esa relación. El hombre lo que quiere es satisfacerse. Eso es egoísmo, hermanos. No lo hagas, porque cuando tú lo haces, lo que tú haces es alimentar ese enemigo y se vuelve más fuerte. Y vas a comenzar a ser tan insensible que otras cosas no las vas a notar. Y vas a comenzar a dañar el corazón de tu esposa o de tu esposo, según sea el caso. Pero el que es egoísta siempre buscará su propio bien, defenderá sus propios puntos para sus propios beneficios. Y dice la Escritura, aún contra todo sano juicio. Aún contra todo sano juicio, no le interesa la verdad. Mira, tenemos el ejemplo de Eva. Eva actuó por su propia cuenta, sin mirar las consecuencias. Mira, ¿qué crees que pensó Eva cuando decidió comer del fruto prohibido? ¿En qué crees que estaba pensando? Mira, antes de comer ese fruto, el enemigo del egoísmo ya había entrado en su corazón. El pecado ya estaba dominando antes de comer el fruto prohibido. Porque cuando lo vio y dice que era codiciable, antojable, codiciable para alcanzar la sabiduría, vio que era bueno, ya lo empezó a codiciar y el egoísmo comenzó a tomar control de su corazón. ¿Qué crees que pensó Eva cuando tomó el fruto y lo comió? No pensó en Dios, ¿verdad que no? Ni siquiera le pasó por la mente los intereses de Dios. ¿Qué es lo que Dios demandaba? ¿Qué es lo que Dios deseaba de ella? Jamás. Mucho menos en Adán. Si no pensó en Dios, menos en su esposo. Es más, yo te aseguro que ni siquiera se acordó que estaba casada. O de las indicaciones de su marido, mi amor, voy a trabajar, pórtate bien, por favor. E iba Adán a sembrar la semilla, a trabajar en el campo pensando en su esposa. Señor, guárdamela, que no gaste el dinero que le di. Que se porte bien. Y Eva platicando con la serpiente, platicando con las vecinas, platicando con el del gas, platicando con el carnicero, siendo imprudente. Mira, hermanos, Eva no pensó en Dios, Eva no pensó en Adán y mucho menos pensó en ti y en mí. ¿Sabes cuántas muertes se han producido en el mundo por causa de su desobediencia? ¿Sabes cuánta sangre se ha derramado porque Eva decidió ser egoísta? ¿Sabes cuánto dolor se ha vivido a través de las generaciones por el egoísmo de un solo instante?
¿Sabes que tú te tienes que morir y yo me tengo que morir por eso? Digo, el Señor vino a remediarlo, ¿verdad? El Señor vino y arregló ese desastre con su propia vida, con su propia sangre. Pero mira, si un día tú experimentas un dolor tan fuerte que sientas que te desgarran el alma, bueno, eso es consecuencia del egoísmo. Es por eso que el pecado entró en el mundo. Eva no pensó en nadie, en ella no miró las consecuencias. Lo que quiso solamente fue satisfacer sus propios sentidos. Y eso, hermano o hermana, se llama egoísmo y trae gravísimas consecuencias. Gravísimas consecuencias. Pero a veces el egoísta no lo ve, porque está tan dominado por su pecado que no mira las consecuencias. No mira el dolor que va a causar, no mira el daño, no mira cómo está arruinando su familia, no mira cómo va a dividir la iglesia y cómo se van a perder muchos corazones. No mira, lo que le interesa es satisfacer su resentimiento, su amargura, su deseo sexual. Lo que le interesa es satisfacer su codicia, su ambición. Lo que le interesa es justificar su pecado, sus fallas. Y no le interesa nada más. Tenemos ese ejemplo, hermanos. ¿Qué otro ejemplo quieres? Ese es el punto, que a veces nosotros como matrimonios podemos llegar a actuar de esa misma manera que actuó Eva. Y mucho más sencillo, porque Eva estaba en perfección, nosotros no. Podemos hacer todo sin pensar en el corazón de nuestra pareja. Cada vez que tomas una decisión, te pones a pensar si le haces daño a ella o a él. Cada vez que le gritas, cada vez que le hablas mal, cada vez que no consideras sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus anhelos, ¿no te das cuenta cómo la dañas o cómo lo dañas a él? Cada vez que le dices, pues estás feo, pero pues ya que me casé, ¿te das cuenta que sí lo hieres? Aunque lo veas que él dice, sí estoy feo y así me quieres. No, se mete en el corazón. Porque aunque nosotros veamos una apariencia de desinterés, es simplemente un escudo para protegerse de los ataques que les estás dando. Cada vez que le dices a tu esposa, te ves fea, no me gusta, mira cómo te has dejado engordar, mira cómo... Y cuando empiezas a decirle cosas que dañan su corazón, estás siendo egoísta y estás actuando igual que Eva. El egoísta hace las cosas sin pensar en el corazón de la pareja. No guardamos el corazón, no guardamos los pensamientos de nuestra pareja, y eso, hermanos, crea consecuencias. Sí o sí. Cuando permitimos que el egoísmo tome control de nuestro corazón, de nuestro matrimonio. Y mira, a veces puede ser inconsciente, pero eso no lo justifica. A veces podemos ser egoístas inconscientemente, pero sigue siendo pecado, sigue causando daño. Es como una persona que se cruza la calle sin ver a los lados. Pues yo nunca quise que me atropellaran, San Pedro. ¿Y por qué no te fijaste, mijo? De ti van a salir generaciones de siervos de Dios, pero por descuidado te llevó un tráiler, por no voltear a ver a un lado. Es que nuestra apatía, nuestro desinterés, nuestra falta de conciencia no justifica los daños ni el pecado. Aún así lo vamos a pagar. Por lo tanto, necesitamos estar atentos. Y alguien que es egoísta inconscientemente, bueno, lo único que refleja es su insensibilidad a las cosas de Dios, su falta de espiritualidad en la vida cristiana. No es lo suficientemente espiritual para ser sensible a los enemigos que están tomando control de su corazón y que están causando daño en su matrimonio. Es un enemigo que te quiere destruir.
y que en muchos ya lo está haciendo. Está causando demasiado daño. Está como aquel matrimonio que después de muchos años de casados, se dice que en una noche estaba haciendo demasiado frío. Era invierno y estaba haciendo mucho frío y solamente tenían una cobija. Una cobija para cubrirse de ese frío. Pero durante la madrugada, el esposo, sin darse cuenta, fue jalando la manta hacia él para estar más calientito. Sin darse cuenta. Se hacía más frío y se jalaba más la cobija y se la metía entre las piernas y gracias Señor por la cobijita. Y Señor, te pido por todos los que están en la calle con este frío. Dales un periódico con el cual se pongan cómodos. Pero no se daba cuenta que su esposa está a un lado titiriteando y él orando por los que están en la calle. Pobre esposa, se despertaba cada vez del frío, se despertaba y a mí me ha pasado. Mi esposa me tiene que dar un codazo, ya estate quieto, porque le estoy quitando la cobija. No se crea, no tanto así. Pero sí me ha pasado que de repente me volteo y fíjate, mi esposa, ¿qué pasó? Ya me dice, mi amor, ¿me das cobijita? Y le digo, ¿para qué tienes esta carnita? Véngase. Y nomás aguantamos 5 minutos y ya, mi amor, para dormir a gusto los dos. La esposa comienza a temblar varias veces en la noche por el frío, se despierta, pero como la esposa vio tan a gusto a su esposo, no quiso despertarlo. Despiertan los dos y el esposo estaba completamente cubierto y descansando y ella estaba desvelada y con frío. Cuando él la ve, le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes tan cansada? Y ella le responde amablemente, nada, es que solamente tuvo un poquito de frío. Entonces voltea a ver la cama y se da cuenta que toda la manta estaba de su lado. No lo hizo conscientemente, pero eso no lo justificó. Había sido egoísta, hermanos. Y su egoísmo le había costado el descanso a su esposa. El egoísmo había hecho que su esposa sufriera frío esa noche, aunque no lo haya hecho con maldad. Y es que así es el egoísmo. Y más en el matrimonio, a veces ni siquiera comienza con una intención de querer lastimar a la pareja. A veces el egoísmo entra sigilosamente y no hay una intención de lastimarlo o lastimarla, pero eso no justifica el que lo puedas o la puedas lastimar. Sigue siendo egoísmo en toda la extensión de la palabra y sigue siendo pecado. Al final el egoísmo comienza cuando comenzamos a preocuparnos por nuestra propia comodidad y no ver la necesidad de la otra persona. Ahí comienza el egoísmo y si no te das cuenta, ese egoísmo se fortalece. Es como aquel que te pide chance para quedarse una noche en tu casa y sin darte cuenta ya lleva 3 meses ahí. Y tú dices, oye, pero ya pasaron 3 meses. Bueno, es que fue sigiloso, ni siquiera lo notabas, por eso ni te diste cuenta. Y te produce mucho daño. Hermanos, el egoísmo surge de nuestra propia naturaleza. Ahora, si a eso le añades que el mundo estimule el egoísmo, pues se vuelve todavía peor. Porque no solamente surge de tu propia naturaleza de pecado, sino que también tienes un mundo alrededor tuyo diciéndote que eres un campeón y que mereces la vida, que te mereces lo mejor del mundo, que te ames a ti mismo, que primero pienses en ti.
Imagínate, si ya como dicen, si ya normalmente el niño es llorón y llegas y lo pellizcas, pues no. Si por naturaleza somos egoístas y el mundo te dice que está bien serlo, que primero tienes que pensar en ti, que te tienes que amar para que puedas amar a los demás, cuando la realidad es que si primero piensas en ti, no vas a tener tiempo para pensar en los demás. Mira, son como nuestras oraciones. Muchas veces nuestras oraciones están enfocadas en nosotros. Y si eres de los que oran 5 minutos, de esos 5 minutos, 4 fueron para ti y 1 fue para quién sabe quién. Si eres de los que oran media hora, 25 minutos lo utilizaste en ti, en tus necesidades, y 5 minutos en cualquier otra cosa. Aún en las oraciones podemos llegar a ser egoístas. Y muchos te dicen que está bien. Pero así piensa el mundo, los cristianos no pensamos así. La Biblia no nos demanda que pensemos de esa manera. La cuestión está en que todo lo que hay en el mundo, incluida la filosofía del mundo, no proviene del Padre, sino que el mundo entero, dice la Escritura, que está bajo el maligno. Por lo tanto, no podemos confiarnos en lo que el mundo nos dice. No podemos confiar en que el mundo va a saber dirigirnos al amor de Dios, porque no lo va a hacer. Entonces, ¿por qué le das tanto peso a la filosofía del mundo? Al mundo que te dice que está bien que pienses en ti y que no pienses en tu esposo, que pienses en ti y no pienses en tu esposa, que también tú necesitas tu tiempo, que también tú necesitas tu espacio. Eso se llama egoísmo. ¿Por qué mejor no le pides al Señor que multiplique tus fuerzas? ¿Por qué no le pides al Señor que te provea? ¿Por qué no le pides al Señor que le hable a tu esposa o a tu esposo mientras te siga a ti proveyendo lo necesario para seguirle dando testimonio de la gloria de Dios? Antes de cansarte y aceptar que el mundo te dice que está bien ser egoísta, que tienes que pensar en ti. Porque muchos es lo que quieren escuchar y cuando lo escuchan del mundo, inmediatamente lo adoptan, sin saber que están alimentando el enemigo del egoísmo en su vida, en su matrimonio. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y si a eso le añades, hermano, que los demonios están constantemente susurrándote al oído, que no es cierto lo que Dios dice, imagínate qué es lo que va a pasar con tu matrimonio. Si a eso le añades que los demonios constantemente están diciéndote al oído, no moriréis, sino que sabe Dios que también tú mereces esto o mereces el otro. Constantemente Satanás está susurrando a nuestro oído. Pero, hermanos, Satanás quiere vernos destruidos. Y por eso te va a meter en la cabeza que es tu derecho ser egoísta, que es tu derecho ser egocentrista, ególatra, narcisista, individualista, que no tienes que sujetarte a tu esposa o a tu esposo, que puedes pensar en ti primero, que tiene tanto tiempo que no te compras algo, tienes derecho de comprarte algo. Y ahí comienza el egoísmo, porque mira, el egoísmo, te digo, es sigiloso, hermano. No va a llegar de la noche a la mañana reventando tu hogar. No, va a comenzar con pequeñas decisiones que casi pasen desapercibidas por parte de tu pareja. Porque mira, yo te aseguro que tu mujer en muchas ocasiones no te has dado cuenta que tu esposo es egoísta. Y yo te aseguro, varón, que en muchas ocasiones tú no te has dado cuenta que tu esposa ha sido egoísta, porque han sido tan imperceptibles que las pasas por alto. Pero ese es el plan de Satanás, que poco a poco se vaya metiendo ese enemigo y se vaya fortaleciendo.
hasta que el egoísmo comience a causar daño y ahora sí se sienta. Y es que él no era así, no es que sí era así, pero no te diste cuenta. Es que no era así ella, sí, pero no te diste cuenta. Muchos prefieren creerle a Satanás y arruinar sus hogares. Rechazan la verdad de Dios por la mentira del diablo para satisfacer su egoísmo. Porque mire, el pasaje que leímos inicialmente es bien claro, ¿sí o no? Nada hagas por egoísmo o por vanagloria. Nada. Antes con humildad, considerando a tu esposa o a tu esposo como más importante que tú. Es claro. No buscando cada quien por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. No buscando tu propio bien, sino el de tu esposa o de tu esposo. En todo, porque dice, nada seas egoísta, en nada hagas por vanagloria. Pero no me puedo dar ni un gustito. Si eso va a ir por encima de tu pareja, no. Si eso va a pisotear las necesidades de tu hogar, no puedes. Primero tienes que pensar en ellos, en tu esposa o la esposa en el esposo, para que no alimentes el enemigo del egoísmo. Pero prefieren muchos aceptar la mentira de Satanás y rechazar la verdad de Dios y terminan tronando su matrimonio, tronando a los hijos y apartados de Dios. De iglesia en iglesia, porque a cada iglesia donde llegan les da vergüenza cómo han llevado sus vidas. Y nunca echan raíces, nunca maduran y así se mueren. Por el egoísmo que nunca quisieron quitar de su corazón. Que siempre dejaron que tomara control de sus vidas y de su matrimonio. Y se acostumbraron tanto a vivir con él que ya no hicieron nada por sacarlo. Matrimonios de 40, 50 años sumamente egoístas, hermanos. Donde la esposa se va sin considerar nada. Y el esposo le dice, sí, que te vaya bien. Y alimenta el egoísmo. Porque también ahí tú tienes que identificar cuando el egoísmo se disfraza. Porque ¿sabías que se disfraza el egoísmo? Mira, abre tu Biblia ahí en Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3, vamos a leer el versículo 13 y 14. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El egoísmo, hermano, se disfraza. Mira, ¿qué harías tú si llega tu esposa? Si llega tu esposa con una máscara y te dice, mi amor, esta máscara la voy a usar todos los días hasta que la muerte nos separe. ¿Tú qué le dirías? Mujer, no, es que esa no eres tú. Y si dices, bueno, pues está bien, te voy a aceptar porque estás bien aferrada. Te aseguro que a los 2 días vas a decir, ya quítate esa máscara, por favor. Porque la identificas, vas a decir, esa no eres tú. O viceversa, el varón. Si el varón llega con una máscara, vas a decir, no, ese no eres tú, a mí me gustas tal cual tú eres. Bueno, así como sabes identificar el rostro de tu esposa y de tu esposo, debes aprender a identificar el egoísmo en tu matrimonio. No dejar que el egoísmo se disfrace para que lo aceptes en tu vida matrimonial y comience a desarrollar su vida normal entre ustedes como matrimonio. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría.
Pero si tienen envidias amargas y tienen ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. ¿Qué quiere decir? Que muchos están tratando de encubrir sus ambiciones egoístas y sus envidias amargas con jactancias, con comportamientos mentirosos, aparentando espiritualidad cuando no lo son. Bueno, es que el egoísmo se disfraza. Se puede disfrazar de espiritualidad, hermanos. Mira, el egoísmo se disfraza de buenas intenciones. Está siendo egoísta él o ella y dice, es que yo creí que es lo que tú querías. Es que yo creí que querías ir a tal lugar. No, tú deseabas ir a tal lugar, fuiste egoísta. Es que yo pensé que a ti sí te gustaba. No es cierto, no pensaste, le hubieras preguntado, fuiste egoísta, estás disfrazando tu egoísmo. Estás disfrazando tu individualismo. Porque es tan fácil preguntar, hermanos. Mi amor, ¿quieres comer esto? No, fíjate que no se me antoja ahora. Pero a ti te encanta, pero ahora no se me antoja. Ah, entonces, ¿qué se te antoja? Pues frijolitos en la casa. Gloria a Dios por eso. Pero no, a veces el egoísmo lo disfrazamos de buenas intenciones y lo llevamos a un lugar donde a nosotros nos encanta. O las mujeres preparan la comida que a ella le encanta sin considerar al marido. No, hermanos, no disfracemos el egoísmo porque lo alimentamos. No disfraces el egoísmo de buenas intenciones. Tampoco disfraces el egoísmo de sabiduría. No, mi amor, lo mejor es que, porque mira, ya lo planeé así, y empiezan a aventarse un choro ahí de mareador, aparentando sabiduría para justificar el deseo de su propio corazón. Eso es disfrazar el egoísmo y es alimentarlo. Y va a destruirte. Porque mira, ¿tú crees que tarde o temprano tu esposo o tu esposa no se va a dar cuenta que lo estás manipulando? ¿O la estás manipulando con una supuesta sabiduría? Tarde o temprano se va a dar cuenta, pero se va a dar cuenta cuando ya esté amargado o esté amargada. Mira, yo conocí personas, hermanos, o conozco personas que deseaban de verdad al Señor. La otra vez yo platicaba con un hermano de eso, de la influencia que tiene la mujer sobre el varón. Y recordábamos la vida de una persona que el varón de verdad quería buscar a Dios. Yo lo veía con un deseo de buscar a Dios. Había dejado muchas cosas de su vida mundana para buscar a Dios. Pero la mujer siempre disfrazó su estatus social y no quiso bajar de nivel económico, al punto que él tuvo que involucrarse nuevamente en cosas ilícitas. Ahorita ya están lejos del Señor y creo que hasta divorciados ellos dos. Cuando realmente él quería caminar bien en el Señor. Se dejó vencer, se dejó manipular por el egoísmo de ella. Y en lugar de él identificar ese egoísmo, quitarle ese disfraz y trabajarlo con ella, dejó que ese egoísmo se mantuviera disfrazado de sabiduría, de buenas intenciones, hasta que se acostumbró a él y fue tan fuerte que lo venció. No debes de permitir que el egoísmo se disfrace en tu matrimonio, ni de buenas intenciones, ni de sabiduría, o también a veces se disfraza de ignorancia. Ay, perdóname, no sabía. ¿Seguro que no sabías? ¿Segura que no sabías? ¿O será que fuiste egoísta y simplemente lo estás disfrazando de ignorancia? Hermano, todo eso alimenta el egoísmo en tu vida matrimonial. Todo eso produce que el enemigo vaya tomando control de tu matrimonio, se meta cada vez más, se fortalezca hasta que se queda con ella o se queda con él y al otro lo saca del hogar, lo saca del corazón.
Por eso termina la mujer de la mano con el egoísmo y el esposo a un lado olvidado. O viceversa, el esposo con el egoísmo caminando y la mujer olvidada. Porque permiten que ese egoísmo se disfrace y se acostumbran a verlo así. El egoísmo es egoísmo aunque haya buenas intenciones, aunque aparente sabiduría y aunque presuma de ignorancia. El egoísmo sigue siendo egoísmo y va a causar el mismo daño, aunque se haga disfrazado, que se haga con alevosía y ventaja. Es egoísmo, hermanos. Y el egoísmo lleva a la ruina. Ahí mismo en Santiago 3:16 dice que donde hay ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay ambiciones egoístas habrá desorden y toda clase de maldad. Otra versión dice prácticas malas. Así es el egoísmo y es un enemigo que tienes que sacar de tu vida, de tu matrimonio, de tu propio corazón, porque ya te dije que el egoísmo está en nuestros propios miembros, estimulado por Satanás y por el mundo, pero también tienes que sacar el egoísmo, identificarlo cuando esté disfrazado en la vida de tu esposa o de tu esposo o en ti mismo, para sacarlo de tu corazón y del corazón de tu esposa o de tu esposo. Mira, cuando tú veas a tu esposo siendo egoísta contigo, díselo. Mira, es que lo que tú estás haciendo es disfrazar el egoísmo de buenas intenciones. Y eso no está bien, no lo hagas. Preferible que me digas esto que sea sincero o sincera conmigo, a que lo disfraces. Y mucho más tú, varón, hacia con ella, porque tú eres cabeza, instrúyela, cuídala, santifícala por la palabra. Y cuando veas que ella está siendo egoísta, díselo. Nos cuesta, ¿verdad? Porque queremos complacerlas en todo. Queremos matarla con una sobredosis de ternura. Pero no es lo más sabio, hermanos. Tenemos que hablar con ellas y decirle: mira, mi amor, lo que tú estás haciendo es disfrazar el egoísmo de sabiduría, el egoísmo de ignorancia, y no está bien, porque es un enemigo que, si toma control en tu corazón, al rato nos va a causar daño. Y tienes que tener valor para decírselo, aunque se moleste y no cenes. Tienes que decírselo, porque si no, tu vida matrimonial va a ser un desorden, porque donde hay ambiciones egoístas hay desorden. Por eso a veces no hay sujeción de la esposa hacia el esposo, por el desorden que tiene a causa del egoísmo. Por eso cada quien hace lo que quiere en el matrimonio, porque el desorden, hermanos, va en contra del amor. Y la maldad hace todo en contra del amor. El egoísmo y el amor son antagónicos. El egoísmo es pensar en sí mismo, el amor es pensar en el otro. No pueden cohabitar juntos. Donde hay egoísmo no hay amor. Y muchos prefieren manifestar egoísmo que amor. El egoísmo lleva al desorden y a la maldad. Estas cosas van en contra y hacen todo en contra del amor de Dios, que es y debe ser el fundamento de la vida matrimonial. Ahora, rápidamente, ¿cómo identificamos el egoísmo? Bueno, vamos al pasaje inicial, ahí en Filipenses. Dice Filipenses: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo identificamos el egoísmo? Bueno, primeramente examinando nuestras propias motivaciones. Nada hagas
Examina qué es tu motivación de aquello que estás haciendo. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Lo primero que tienes que hacer para identificar si hay egoísmo en tu corazón es examinar tus motivaciones del por qué haces lo que haces. Si es por egoísmo o por vanagloria, o es por amor. ¿Por qué haces lo que haces? Y en segundo lugar, siendo totalmente honesto con lo que encuentres al examinar tu corazón. Siendo totalmente honestos con nuestras motivaciones. Es decir, reconociendo nuestra verdadera condición. Ahí vas a identificar si hay egoísmo en tu corazón o no. Porque si no lo identificas, no lo vas a poder quitar de tu vida. Y va a ser un enemigo que te va a destruir. Te va a hacer pedazos. Mira, ¿cuántos varones quieren una esposa egoísta? Voltea con tu esposa y dile, no quiero que seas egoísta. ¿Cuántas mujeres quieren un esposo egoísta? Voltea con tu esposa y dile, no quiero que seas egoísta con tu esposo. Porque mira, no quieres que él sea egoísta y no quieres que ella sea egoísta, ¿verdad que no? Porque no está padre ser egoísta. Ser egoísta es doloroso, ser egoísta es un pecado que va carcomiendo la vida de la otra persona o de las personas que están alrededor. Si no quieres tú a tu lado una persona egoísta, pues escúchame bien, tú tampoco lo seas. Examina tus motivaciones y sé totalmente honestos con ellas. Solo así vas a poder acabar con el egoísmo en tu matrimonio. ¿Cómo vas a poder acabar con él? Bueno, primeramente siendo humilde. Dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, buscando tener un corazón humilde, esto es, un corazón humillado que reconoce su incapacidad de hacer las cosas por sí mismo. ¿Sabes qué va a pasar el día que tú creas que tú puedes hacer las cosas por ti mismo o por ti misma? Vas a ser egoísta. Ese día vas a ser egoísta porque vas a sacar a Dios de tu vida. Un corazón humilde es aquel que reconoce su posición y condición. Y mira, se los hemos repetido muchas veces. Hermanos, si Adán y Eva cayeron, ¿tú crees que tú y yo no podamos caer? Por supuesto. El Espíritu de Dios se movía con Adán y con Eva. Conversaba con ellos. Tenían una comunión tan preciosa, tan extraordinaria, mas sin en cambio con todo y ello fueron egoístas. ¿Tú crees que tú y yo no podamos serlo? Bueno, por eso tenemos que mantener un corazón humillado, un corazón que reconoce su posición y condición, un corazón que acepta sus limitaciones. ¿Quién podrá comprender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos, decía el salmista. ¿Quieres acabar con el egoísmo? Sé humilde. Humíllate constantemente delante de Dios y reconoce tus motivaciones. Sé honesto con lo que hay en tu corazón. Y no solo esto, ¿quieres acabar con el egoísmo? Bueno, una vez que te hayas humillado, llévalo a la práctica. Esa humillación que no se quede entre tú y Dios. Porque muchas veces vas delante de Dios, te humillas, pero no te humillas con tu esposa, no te humillas con tu esposo. Una vez que te hayas humillado delante de Dios, llévalo a la práctica. Es decir, dale mayor valor a tu pareja que a ti mismo. Voltea con tu esposa y dile nuevamente, tú eres la más valiosa de nuestro matrimonio.
Y voltea tú con tu esposo y dile, tú eres el más valioso. Vamos a acabar con el egoísmo en nuestro matrimonio si aprendemos a darle mayor valor a nuestra pareja que a nosotros mismos, mayor importancia, mayor valor a sus sentimientos que a los míos, mayor valor e importancia a sus pensamientos que a los míos, mayor importancia a sus emociones que a las mías, a sus necesidades que a los nuestros. Pero a muchos les vale gorro eso. Y son sumamente egoístas para con su esposa. ¿Cómo quieres tener un buen matrimonio si estás dejando que el enemigo del egoísmo tome control? Muchos ya se resignaron a no tener un buen matrimonio. Un matrimonio precioso. Ya se resignaron, pues esto es lo que hay, es lo que me tocó, es lo que yo escogí, pues me aguanto y así vivo, pues ni modo. No, eso es por tu egoísmo. Trabaja y él está siendo egoísta, estás pensando solamente en ti. Y ella, deja que Dios se encargue de ella, deja que Dios se encargue de él. Tú no seas egoísta, tú sé un instrumento de Dios en la vida de él o de ella. Acaba con el egoísmo en tu corazón, acaba con el egoísmo en tu matrimonio. Dale mayor importancia a los sentimientos, pensamientos, emociones, gustos, necesidades de tu pareja, más allá de los tuyos propios. Pero a las mujeres, mira, se les metió la idea a las mujeres por la cultura. Mira, Satanás, te repito, es bien astuto. Él controla el mundo. Y él te hizo creer, mujer, que tu marido está para servirte a ti. Y que tú no puedes servirle a él. Y no es así. Cada quien tiene sus roles. Y cada uno debe de cumplirlos conforme al mandato de Dios. Pero tú no estás para que tu marido te diga todo que sí. ¿Verdad que no, mujeres? Mira, voltea con tu esposo, mujer, y dile, no me estés diciendo a todo que sí. Dile, no me dejes ser egoísta. No seas un mal marido, dile. Las mujeres dijeron, no. Los maridos dijeron, bueno, ¿te acuerdas de lo que te había dicho que sí? ¿Te acuerdas que te dije que estaba orando? No, las mujeres no es todo para decirles que sí. Sí, nosotros estamos por ellas, para servirles a ellas, pero también las mujeres tienen que servirle al marido para no estimular el egoísmo. Vamos a acabar con el egoísmo en el matrimonio sirviendo a los intereses de nuestra pareja, buscando que nuestra pareja esté satisfecha antes que nosotros mismos. Queda un último pedazo, ¿quién te lo come, tú o yo? No, pues dámelo a mí, es que a mí me encanta. No seas egoísta, déjaselo a ella. O déjaselo a él, peléense porque se lo coman. Bueno, yo me lo como, pero de tu boca, chiquito. Utilícenlo para coquetear, no para pelear de verdad por satisfacer el vientre. Porque eso no ayuda. Sirviendo a los intereses de nuestra pareja, que ella o él estén más satisfechos antes que nosotros mismos. Mira, yo conozco matrimonios en donde el hombre no come para que coman su esposa y sus hijos. Aunque se quedan con hambre, no pasa nada. O hay matrimonios en donde la mujer prefiere que coma el marido para que agarre fuerzas y vaya a chambear. Y dice, mi amor, pues no te preocupes, tú come. Yo ahorita como algo, veo o rezo. O hago algo, ¿no? Pero tú necesitas trabajar. ¿Cómo vamos a acabar con el egoísmo en el matrimonio? Esforzándonos por nuestra pareja. Necesitamos perseverar en una buena y correcta atención a las necesidades de nuestra pareja. Eso es esforzarse, una perseverancia
buena y correcta en atención a las necesidades de nuestra pareja. Eso se llama esfuerzo. No se trata de que, ayer cedí yo, ahora cede tú. No, eso no sirve en el matrimonio. ¿Cuántas veces tienes que ceder en tu matrimonio, varón? ¿Y tú, mujer? Siempre. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata? De que juntos lleguen a un arreglo en el que ambos estén satisfechos. Pero si son egoístas, nunca van a llegar a un arreglo, porque cada quien va a buscar lo suyo propio. Pero mira, es más fácil llegar a un arreglo cuando yo quiero el bien de mi pareja y cuando ella quiere el bien mío. Es más fácil llegar a un arreglo a que si yo busco mi propio bien y ella busca su propio bien. Al final, hermanos, el enemigo es el egoísmo. Es uno de los enemigos más fuertes, más destructivos, al igual que el orgullo, e igualmente sigiloso en nuestra vida matrimonial y que se practica o tiene el potencial de practicarse todos los días, cada instante de nuestras vidas. Necesitamos acabar con ese enemigo si quieres crecer como matrimonio. Amén. Pónganse de pie, por favor, hermanos. ¿Por qué me dejan pasarme tanto? No sean egoístas. No me dejen disfrazar el tiempo de espiritualidad. No se crean, está bien, es una vez al mes. Toma las manos de tu esposa, de tu esposo, pónganse de frente. Otra vez, pastor, y hasta que me muera, hermanos, o me corran de esta iglesia. Toma las manos de tu esposa o de tu esposo. Véanse a los ojos. Esos dos ojos bellos que tienes debajo de esas dos cejas. Véanse a los ojos, no le quites la mirada. Y dile, te amo. Te amo y quiero honrar a Dios junto a ti. Dile, varón, perdóname por ser egoísta. Perdóname por a veces pensar más en mi bienestar que en el tuyo. Por creer que lo que yo siento, pienso, es más importante que lo que tú sientes y piensas. Perdóname porque mi egoísmo en muchas ocasiones lo he disfrazado de buenas intenciones. Te quedes callado, varón, díselo. Perdóname porque a veces mi egoísmo lo he disfrazado de sabiduría o de ignorancia. Perdóname. Pero ya no quiero ser egoísta. No quiero que el enemigo del egoísmo continúe pasando desapercibido de nuestro matrimonio y te cause más dolor. Me voy a esforzar, dile, varón. Me voy a esforzar por mostrarte amor en lugar de egoísmo. Y dile, varón, no me dejes ser egoísta. Cuando sea egoísta, házmelo saber para poder quitarlo y echarlo a patadas de mi corazón. Te amo, dile, varón, te amo y quiero tener un matrimonio conforme al diseño de Dios contigo. Ahora tú dile, mujer, perdóname por ser egoísta.
Perdóname porque en muchas ocasiones me he dejado llevar por el pensamiento del mundo de que tú estás para servirme a mí. He dejado que Satanás susurre a mi corazón diciéndome que tú estás que tu vida está para mí, pero muchas veces yo no me he entregado como debiera a ti y he sido egoísta. Te amo, dile mujer, te amo y quiero demostrártelo. No quiero disfrazar el egoísmo en mi vida, sino que quiero honrar a Dios junto a ti. No me dejes ser egoísta, dile mujer a tu esposo. No me dejes ser egoísta. Cuando estés siendo egoísta, dímelo y me voy a humillar para no permitir que el enemigo del egoísmo tome control de mi corazón. Varón, dile a tu mujer, desde hoy me comprometo a trabajar más, a esforzarme más por pensar en ti antes que en mí, por satisfacerte a ti antes que satisfacerme yo. Y tú también dile, mujer, desde hoy me comprometo a esforzarme más por pensar en ti y satisfacerte a ti antes que a mí. Gracias, Señor, por la vida de cada matrimonio en este lugar. Bendícelos y guárdalos, Señor. Guárdanos a todos y ayúdanos a no vivir confiados en nuestras propias capacidades, sino a vivir humillados delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Recibe toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un beso a tu esposa. Dile, te amo. Eres un regalo de Dios a mi vida. Y dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Pues